Hola y bienvenido a la nueva puntada del podcast de iMéxico. Como saben, siempre queremos traerle mentes brillantes que pueden dejarle algo en el día a día. Si le gustas el podcast, lo pueden compartir en YouTube o me pueden dejar algunos comentarios aquí abajo sin ningún problema. Esta semana, como invitado especial, tenemos a una persona increíble. Tenemos a Millán Ludena. Millán Ludena es un deportivo extremo y conferencista motivacional ecuatoriano, reconocidos por sus desafíos extremos y por inspirar a otros a superar los propios límites. Su logro más destacado es haber obtenido un récord en Guinness al conectar el punto más profundo de la Tierra con el punto más cercano al Sol. Heroísmo documentado en la película From Core to Sun. Además de tu récord mundial, ha sido reconocido internacionalmente, siendo declarado el hombre más inspirador por la revista Men's Health en Londres y galardonador por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con medalla Blue Horizon. Ha compartido su historia en múltiples conferencias, en TED, y ha inspirado a más de 130,000 personas en 11 países, destacando como uno de los conferencistas más influyentes en Latinoamérica. Millán Ludena, bienvenido al podcast de iMéxico. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Miguel. Hasta que lo conseguimos. Hasta que lo conseguimos. Espero de estar a la altura, porque digo, personas como tú que han hecho un camino extraordinario y han estado cerca de determinadas personas, yo espero poder tener esta altura para poderte entrevistar el día de hoy. Muchas gracias. Como sabemos, tú recibiste medalla de honor de la Fuerza Armada estadounidense, entrevistaste a Richard Branson. Dime un poco cómo es recibir este tipo de medalla de reconocimiento o estar cerca de estas personas. A ver, nosotros hicimos esta aventura de conectar, fíjate, por primera vez en la historia, el punto más profundo de la Tierra con el punto más cercano al Sol, que ya en sí es una locura, ¿no? Y en ese camino alguien se pregunta en el equipo, oye, ¿y si alguien ya lo hizo? Entonces nos pusimos a buscar, esto estoy hablando de 2017, y efectivamente la autoridad global que podría haber opinado sobre quién lo hizo y quién no es Record Guinness. Entonces buscamos a los Guinness en la oficina matriz y todo, planteamos el proyecto, nos confirman, sí, oficialmente nadie lo ha hecho, entonces puedes hacerlo. Entonces yo, imprudente como siempre, con la misma energía, digo, ¿sabes qué? Nuestro equipo lo va a hacer. Y ahí ya no era solamente la aventura, sino ahora documentarlo para Guinness. Y alguien dice en el equipo, bueno, si ya lo vamos a documentar, ¿por qué no terminamos haciéndolo película? Y claro, entonces fíjate, o sea, en mi cabeza cómo ocurrían las cosas. De un proyecto que podía haber sido grabado con 2 GoPros, en cuestión de un mes ya estábamos pensando en hacer una película documental que para llevar a alguna plataforma, en fin. Lo conseguimos hacer, gracias a Dios funciona, tengo el récord Guinness y hacemos la película. Y de allí pasamos al problema número 2, que es, ¿y ahora cómo vendemos la película? Entonces se nos ocurre hacer una gira de promoción en Estados Unidos. Entonces eventualmente hablo en CNN, ya te imaginas, un impacto de 60 millones de personas. Yo me había criado viendo entrevistas en CNN y de repente estaba ahí yo. Y en esta entrevista, bueno, mucha gente la ve y gente de la Fuerza Aérea estadounidense la ve esto. De repente, 2-3 días después estábamos en Alabama en una base de pilotos super tops, son los 14 mejores pilotos. Ajá, yo no sabía que Top Gun existía. Sí. Ya. Sí. Ahora me doy cuenta que existía y el que vemos en las películas es el del Navy. Hay un Top Gun del Air Force. Eran ellos, 14 superpilotos, varios participando en proyectos de NASA para ir efectivamente a Marte. Y de repente yo hablándoles ahí con un inglés en ese rato masticado, medio explicándome, mi socio acompañándome, él es canadiense, entonces hacía el papel como de traductor complementador de la idea que pretendía hablar. Y la historia fue tan impactante para ellos que realmente me honran con su medalla principal, que es una Blue Horizon,
Entonces, efectivamente, me la dieron y todo, y bueno, ya te imaginas todo el boom. Y de ahí... La emoción, todo. Es que es impresionante. Dice, ¿yo qué hago acá? ¿Yo qué hago acá contándole a estos superpilotos? Era como ver a 14 mini Tom Cruise, algo así. Claro. Ya, y toda la cosa con superpilotos. ¿En cuántas guerras habrán estado? ¿Cuántos superaviones habrán conducido? Allí recuerdo que habían, creo que era 4 o 3 pilotos que ya estaban en el programa de NASA para Marte. Entonces digo, pues potencialmente les estoy hablando a astronautas de una historia. Bueno, en realidad, ahí empiezo a soñar, ¿sabes, Michele? En el impacto global que esta historia podría tener. Claro, para ese momento era muy temprano, 2018, como arrancando el tema, ¿no? Años más tarde, ya venía desarrollando este tema de ir al espacio, aunque en realidad lo había hecho toda mi vida. Que el de Dios se está haciendo mucho más cercano, siempre más. Y ahora va caminando. Y yo me acuerdo, fíjate que me pregunté alguna vez, a ver, ¿cómo le hago para ir al espacio? Y lo hago más lento en esta parte, porque en realidad no es lo mismo preguntarte cómo le hago para ir al espacio que podré ir al espacio. En el podré ir al espacio hay 2 opciones. ¿O pagas? O puedes o no puedes. Claro. En el cómo le hago ya está resuelto eso. Dado que sí puedo, ¿cómo le voy a ir? Claro. Y ahí tienes todo un abanico de opciones. Y yo me acuerdo que me contesté, a ver, ¿puedo ir por la agencia pública o la privada? Si es pública será NASA, agencia india, china, rusa. Y el requisito es que sea nacionalizado de ahí. No era mi caso en ninguna, así que dije, no va por aquí. Segundo escenario, agencia privada. Y ahí tienes 3 opciones, nada más. Jeff Bezos, Elon Musk o Richard Branson. Listo, fin de la historia. Siguiente pregunta mía. ¿A quién de los 3 conozco? Respuesta, a ninguno. Lo que significa que me da exactamente lo mismo por dónde empezar. Y decido empezar por Elon Musk. Okay. Entonces empiezo a tejer hacia atrás, que yo le llamo una especie de ingeniería inversa. Ok, si quiero llegar a Elon Musk, ¿cómo le hago hacia atrás? Eventualmente conozco un amigo de un amigo, que no sé qué cosa, que es colombiano. Que es el primo. Que es el primo, que no sé qué cosa. Y el tipo trabaja en Houston, en SpaceX, colombiano. Me regala un Zoom, le cuento el proyecto, le pido el favor que me contacte con otros ingenieros. Imagina cómo nace. Hacemos otra reunión y me dejan clarito. Lo que tú estás buscando, SpaceX no lo puede hacer. Porque nuestro convenio es con NASA. NASA pone los astronautas, nosotros ponemos los cohetes. Ok, lo que tú estás buscando es otra cosa. Es algo más privado. Es algo más privado y ojalá tengas el dinero para lo que estás pidiendo, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, me quedé ahí como encerrado en ese temita y me dicen ellos, quizá tu opción es con Virgin, con Richard Branson. Entonces, de los 3 que te conté al inicio, y ahí los más que estaba afuera, me quedaba Richard Branson y Jeff Bezos. Entonces sigo con Branson, la misma pregunta, ¿cómo le hago para llegar a Richard Branson? Y no tenía respuesta, la verdad. Meses más tarde estoy en Bolivia dando una conferencia, conozco a un empresario colombiano, me dice, ¿qué quieres en tu vida para el siguiente año? Yo contesto, a ver, 2 partes. Primero, llevar mi conferencia a nivel global y segundo, ir al espacio. Me dice, ay, mira tú, yo en diciembre lo voy a ver, me dice. Entonces, para mí, me di cuenta, Michele, que estaba a una persona de Richard Branson. Cerca. Entonces, le digo, ¿cómo le hago para acompañarte? Me dice, no lo sé. Richard invita a sus amigos empresarios. Puedo comprometerme a plantear tu historia para ver si podría interesar. Esto fue en junio. Diciembre del mismo año, porque me dijo, lo voy a ver en diciembre. Y no sé si es que a ti te ha pasado que tienes estas reuniones Tienes que esperar hasta que me llegue la fecha. No, eso es un buen escenario. No sé si es que a ti te ha pasado de estas reuniones que acuerdan algo que no existe. Reunámonos para tomarnos un café. Ya, chéverísimo. Y nunca pasa. Seguramente, sí, ya. Sí. Yo lo pensé así. Si me dijo en diciembre esto, bueno, simplemente es una frase agradable y diplomática y ok, listo. Llegó diciembre y ese es mi primer gran aprendizaje. Este tipo de personas hace lo que dice que va a hacer. Personas coherentes.
Personas coherentes. Entonces estabas muy cerca de donde querías ir y estabas cerca de las personas correctas. Yo dije, personas, wow. Porque en diciembre me llama y me dice, oye, estoy en Londres, ¿qué vas a hacer la próxima semana? Y le digo, tengo una conferencia en Ecuador. Y me dice, ¿habría opción de moverla? Yo contesto, depende para qué. Porque estoy en Londres y voy a plantear tu historia con el equipo de Branson para ver si te aceptan y todo. Y me lo dijo muy elegante y también muy posibilitadoramente. Porque tú todavía no eres el nivel de empresario que va a ir. Sí, de claro. La palabra que a mí me quedó en la cabeza es todavía. Tengo posibilidad, tengo espacio. Ese todavía y aún son una de las dos palabras que a mí más me encantan en la vida. Claro. En la vida. Te abren oportunidades. Sobre todo no bloqueas el presente. Yo no hablo inglés bien todavía. Todavía. ¿Cuánto dura el todavía? Depende de cuánto tiempo te pongas a estudiar inglés y a practicar inglés. Entonces, ok, efectivamente, empiezo a trabajar en el tema y toda la cosa. Y llego a donde Branson, le planteo el proyecto, le digo, ¿y sabes qué? Yo quiero ir al espacio. Me pregunta, ¿por qué? Le contesto, es más interesante el para qué. Y me dice, a ver, le digo, yo quiero ir al espacio para demostrar nuevamente que imposible no es nada más que una palabra. No es nada más que una palabra. Y le digo, a ver, ¿quién puede ir al espacio ahora? ¿El dueño del cohete? ¿La esposa del dueño del cohete? ¿O un billionaire? Y le digo a Richard, yo no soy billionaire, ni soy el dueño del cohete, y tampoco me gusta eso. Entonces me dice, wow, porque el eslogan nuestro es hagamos inevitable lo imposible. Me encanta, me encanta. A partir de ahí empezamos a ir, todos los años me invita, este año voy a ir por cuarta vez, seguimos trabajando en el proyecto y bueno, y ahora mismo ya lo veo mucho más cerca porque esta aventura del espacio en la que pretendo ir, si Dios lo permite, se conecta a una serie sobre mi vida que ahora va a estar partidita en capítulos. Siempre en iMéxico intentamos regalar consejos o experiencia de mentes brillantes como tú para que las personas superen sus propios límites. Un consejo que tú podrías dar a las personas, a los brokers que nos escuchan, en tus desafíos extremos, ¿cómo manejas el miedo de la incertidumbre y cómo enfrenta algo que parece imposible? Me inclino por pensar, lo primero que nadie persigue algo, Michele, si siente que no lo merece. O sea, muchísimas cosas en nuestra vida no las estamos persiguiendo en realidad por la historia que tenemos contada sobre eso. Que nos contamos siempre. Que nos contamos siempre y ahí tienes todo un abanico y cada uno verá lo que quiere elegir. Y a veces elegimos que ciertas cosas en la vida no nos la merecemos. Y como no nos la merecemos, pues no lo intentamos. Y si no lo intentamos, pues no lo conseguimos. Yo creo que una gran pregunta intentando responder es, número 1, cuestiónate si lo mereces o no. 2, si piensas que lo mereces, lo más importante de todo esto es para qué lo vas a hacer. Claro. Porque como el camino no es inmediato, no es fácil, no es instantáneo, no es de microondas, no es nada de eso, van a haber muchos momentos no tan bonitos que digamos. Sí, tienes que tener una finalidad correcta para que lo sientas y lo puedas plasmar y transformar. Y ese para qué, en términos de psicología, es tu ganancia personal. Entonces, con tu ganancia personal justificas la conducta que vas a hacer. Claro. Entonces, esa quizás, y esta es una tesis, quizás es la explicación por qué cada enero corremos a inscribirnos en escuelas de lenguaje o en gimnasios, pagamos todo el año, 70% de descuento por todo el año y todo. Más o menos enero, febrero, ya ahorita en este mes más o menos ya. Y de repente ya estoy ocupado, ya me duele la espalda, ya todo lo que tú quieras. Lo que está ocurriendo en tu cabeza es, tu cerebro constantemente te está preguntando para qué sigues yendo. Y como no hay respuesta,
terminas concluyendo que no vale la pena seguir intentando. Sí, tu mente tienes que ser más fuerte, tienes que condicionar tus acciones, porque si no te caes temprano. Y tienes que hacerle fácil el camino a tu cerebro. Tu cerebro lo único que te está pidiendo es certeza. ¿Cuál es el resultado? Claro, dime cómo te ves. O sea, dime si tienes la capacidad de poderte visualizar para que para mí tenga sentido levantarme todas las mañanas a ir a entrenar. Y yo me acuerdo clarito, fíjate, cuando entrenaba para el Sahara, las carreras son 250 kilómetros. Entonces, una locura. Pensar en 250 kilómetros es, espérate un ratito, es casi, estoy suponiendo, casi como ir de Cancún a Tulum ida y vuelta, algo así. Sí, o sea, no en un clima como amigable. O sea. Y en el desierto, cargando una mochila de 15 kilos, una completa locura. Sí. Yo cada día que entrené, Michele, nunca pensé en 250 kilómetros. ¿Empezabas en el traguardo? Pensaba en los 8, 5, 10 kilómetros que me tocaba ese día. Ok. ¿No? ¿Por Meta qué? corta para alcanzarlo. ¿Por qué? Porque yo sabía que 10 sí podía. Yo también sabía que 250 no podía. Sobre todo porque nunca lo había hecho. Entonces, cualquier meta que me empezaba a poner, la ponía en términos de lo que sí sabía que podía hacer. Si yo sabía que podía correr 5 kilómetros y un día me tocaban 20 kilómetros, en mi cabeza ocurría, tengo que hacer 4 veces esto. Y los cableando. Ya, 4 veces lo que ya sé que puedo hacer. Cuando llegué a 25 o a 20 kilómetros y me tocaba entrenar 50 kilómetros, mi conversión era, tengo que hacer 2 veces y medio lo que ya sé que puedo hacer. Entonces sí me pareció interesantísimo y como consejo es filetea ese elefante en pedacitos que puedes masticar. Correcto. Estoy de acuerdo. ¿Y cuál ha sido tu mejor traguardo, tu mejor meta alcanzada y qué aprendiste del proceso? ¿Deportivamente o personalmente? Personalmente, o sea, de tu vida, de estos traguardos que has conseguido. Sí. ¿Cuál ha sido la meta que dijiste, llegué hasta aquí en mi vida y en el proceso logré esto o me dio esto? Cuando esto puede sonar algo paradójico, cuando aprendí a hablar. Okay. Eso para mí creo que fue una gran meta personal. Claro. ¿Sí? Y te digo por qué. 10 años me diagnostican epilepsia y hay una parte en mi historia en la que yo llego a concluir que tener epilepsia implica tener una baja habilidad para hablar. En otras palabras, empiezo a contarme la historia y a convertirme en gago o tartamudo. Claro. Entonces cada vez hablaba más trabado, desde los 10 años quizás hasta los 37 años. O sea, toda una vida autoconvenciéndome que no podía hablar fluidamente. Los límites están en nuestra mente. Y los creas. O sea, yo literalmente los creé. Claro. Los creé y de repente ya no podía hablar. Hasta que un día resuelvo ser speaker. Y cuando resuelvo ser speaker, es una paradoja por definición. Sí. Un speaker tartamudo. Fin de la historia. Que ya no era tartamudo, ahorita eres un speaker increíble que habla enfrente de miles de personas. ¿Verdad? Muchas gracias. En ese momento, te estoy hablando hace 4 años atrás, era por definición un absurdo. Yo buscando comentarios para fortalecer mi decisión, llamo a mi mejor amigo, a mi compadre, hoy mi socio, y le cuento, oye, ¿y si me hago conferencista? Y él, estoy seguro que me lo dijo de la mejor intención posible. Y me dijo, yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro si aparte de tu familia y de mí, alguien más te va a querer escuchar. Duele, por supuesto que duele. Yo agarré mis 4 cosas de esa mesa, me levanté y me fui. Duele. Esa semana me dolió.
Y al mismo tiempo estaba pensando, y fíjate esto que me parece interesante. Yo concluyo esto. Esta es mi realidad. Este quería ser yo. Y en medio había una gran piedra llamada capacidad de hablar. ¿Ok? Hoy ya lo entiendo mejor. El cerebro no resuelve pretextos. Resuelve problemas. Entonces, el problema que yo tenía era esta piedra. Pregunta inmediata. ¿Cómo le hago para destrozar esa piedra? Yo tenía 37 años allí y nunca, fíjate, nunca me había cuestionado visitar terapeutas en lenguaje. Ni fonoaudiólogos, ni nada de esto. Seguramente has visto el discurso del rey. Sí. Ese era yo, solo que no era rey tampoco. Entonces, empiezo a buscar a los mejores en el tema. Me empiezo a formar con ellos para que me ayuden en el proceso. Y meses más tarde estoy en una cena con una amiga y logro hacer un párrafo sin trabarme. Sin trabarme. Y le digo, oye, ¿me trabé o no me trabé? Y tú me dices, no, seguro que no. Entonces ya. Y a partir de ahí, Michele, dije, fíjate lo que dije. Si me salió una vez, me puede salir siempre. Claro. Y a veces me salía y a veces no. Cuando no lo lograba, recordaba que sí lo había hecho una vez. Y cuando sí lo lograba, cuidaba el detalle que hice y qué no hice para haberlo logrado. Y ahorita ya lo tienes en automático. Y ahora ya lo tengo en automático. Solo cuando digo tartamudo, medio me trabo un poquito en esa parte. Supongo que porque se activa el recuerdo de mi versión anterior. Por ejemplo, nunca lo he hecho. Me gustaría hacerlo alguna vez como experimento. Hablar de la tartamudez antes de subir a una conferencia y ver cómo esto podría impactar en escenario. Yo creo que sería muy bueno escucharlo de ti, que has pasado por estos temas, y mostrar cómo ya estás en otro nivel. Y si te sale también ahí, creo que es muy normal y la gente lo recibe también con cariño. Sí creo, porque también ya hay un esfuerzo puesto en escena, ¿no? Hay un esfuerzo puesto en escena. Y regresando a tu pregunta, yo creo que el aprendizaje con el que me quedé en este proceso es que realmente nos podemos convertir en la persona que siempre hemos querido. El cerebro tiene esa característica, neuroplasticidad, que es, para explicarme mejor, una plastilina. Sí, y como toda plastilina la puedo moldear en función de lo que quiero. De nuestras convicciones sale nuestro presente, nuestro día a día. Solo que necesitas saber la nueva forma que quieres. Claro, para saber a dónde quieres ir. Y después de 400 conferencias quizás en más de 25 países y unas 170,000 personas impactadas, Michele, una de mis pocas conclusiones es que yo sospecho seriamente que la gente no sabe qué es lo que quiere. Todavía están buscando. Y cuando no lo sabes, tú no sabes cómo quieres la forma del nuevo cerebro tuyo. Esto es uno de los motivos también porque la empresa o queremos como impactar o ayudar más a las personas o a los brokers que se dedican a hacer real estate, y intentamos como ser esta guía en este sector y dar este tipo de consejo bueno como tú nos estás dando, porque creemos que todo depende de nosotros y nosotros podemos llegar mucho más allá de lo que pensamos. Justo lo que dices, el entorno es importantísimo. Es importantísimo. En tus desafíos, cuando no llegas al resultado que quieres, ¿cuál es tu disciplina para llegar al resultado y no bajonearte? Porque estos son temas que pasan día a día en nuestro trabajo y hay muchos que tienen la fuerza para ir adelante, el carácter, y hay muchos que se bajonean y nos gustaría como darles a entender que esto no nos ayuda. Entonces, ¿tú cómo le hiciste en tus desafíos? ¿O cómo le haces en tu vida cuando los resultados no llegan? Y lo hago, fíjate que yo, como diferentes conceptos. ¿Sí? Intento, fracaso y resultados.
me di cuenta que lo más importante es el resultado entre esos tres. La diferencia entre el intento y el fracaso es el punto que le pones al intento. Cuando tú al intento le pones punto y aparte, lo convertiste en fracaso. De hecho, esa palabra yo no la uso ya en años. Yo no uso ni la palabra pero ni la palabra fracaso. No la uso. Para mí todo es un intento. Y esta frase es irónica. Normalmente las cosas que he conseguido en la vida las hago justo en el último intento. Justo en el último intento lo consigo. Y si no lo hubiese conseguido ahí, seguramente habría otro intento. Ahora, ¿por qué me gusta más la palabra resultado? Porque el resultado es lo que es. Que sea diferente a lo que pensé en su momento, eso es otra cosa. El resultado es un buen punto de referencia para hacerte estas 6 preguntas. Yo me las hago todas las semanas. La primera, ¿qué hice bien? Con esto me permito reconocerme lo que hice bien y las cosas como son. Esto hice bien. Segunda, ¿por qué lo hice bien? ¿Qué me dio a la espina? ¿Qué llamada hice? ¿Qué llamada no hice? ¿Qué correo mandé? ¿Qué cena tuve? ¿Por qué salió bien? Con eso le metes conciencia al tema. No es que hiciste bien porque sí, sino porque hiciste unas acciones o no. La tercera, ¿cómo lo pude haber hecho mejor? Con esto le pongo ambición al tema. Ok. Para mejorarlo. Lo hice bien, solo que ¿cómo lo puedo haber hecho mejor? Cuarta pregunta, ¿qué hice mal? Porque así como tengo la capacidad de reconocer que hice bien, también podría reconocer lo que no salió tan bien. Claro. Quinta, ¿por qué? Lo concientizas, lo reflexionas. Sexta, ¿cómo lo pude haber evitado o al menos reducido? ¿Qué me di cuenta, Michele? Que cuando lo empecé a hacer cada semana, las respuestas de unas preguntas se convertían en el éxito de la siguiente. Claro. Cuando digo, por ejemplo, ¿cómo lo pude haber hecho mejor en la semana 1? Si eso lo apliqué, en la semana 4 se convertía en ¿qué hice bien? Claro. Entonces es un ciclo constante de mejoramiento. Que siempre te ayuda a mejorar. Claro, entonces por eso me gusta el resultado, porque el resultado es solamente una línea base y a partir de ahí yo efectivamente mejoraré o no mejoraré, lo que conversábamos hoy en la mañana. Justamente quería hacerlo ya para a partir de ahí solamente ir mejorando. Fantástico. Yo espero que estén tomando nota de todos estos 6 puntos que nos acaba de comentar Millán. Hace una semana, la última vez que nos vimos, me comentaste de unos cursos que ibas a lanzar, donde también habría la oportunidad que alguien empiece a hacer algunos viajes y te pueda acompañar. Obviamente yo me apunto. Gracias. Cuéntanos un poco de estos cursos que vas a dar, porque creo que muchas personas van a ser interesadas. Sí, mira, hace un año me di cuenta que estaba impactando, como lo quiero hacer, impactando al mundo a través de mi historia, no para recolectar likes, sino para que realmente poner mi historia sobre la mesa y que esta historia sirva como un gran insumo para que tú construyas tu propia historia. Y eventualmente eso empezó a pasar y sigue pasando y me parece maravilloso. Solo que sigo jugando un juego finito, porque yo tengo una capacidad física de dar una cierta cantidad de conferencias al año y ya está. ¿Que son más o menos cuántas al año que vas a ver? Yo ahora estoy entre 70 y 80 conferencias al año. Eso es más de una conferencia por semana, considerando diferentes viajes y todo. Claro, yo soy un conferencista a tiempo completo, como sabes. Luego me pregunté, ¿cómo le hago? Me encanta esa pregunta, ¿cómo le hago para maximizar mi impacto? Para no estar jugando solamente en un juego finito. Haciendo estos cursos. La respuesta fue digital y entonces lo que hice fue sentarme con mi equipo y preguntarnos qué hice en común en todas estas aventuras que fueron imposibles y las convertí en posibles.
Porque al parecer hay una fórmula para hacer cosas imposibles. Y yo sé que es una paradoja, solo que yo realmente creo que hay una fórmula para hacer cosas imposibles. Entonces empecé a analizar el Sahara, la Antártida, el punto más profundo, el Guinness, la película, el espacio, todo, y agarré lo que sirvió en mis casos y lo puse en una metodología, en un programa que se llama Owner. Que ya salió, que ya empezaste. Que ya está en el aire, que yo lo hago, bueno, en mis redes lo comunico constantemente, y la idea es que a través de 100 días te comparto las herramientas más importantes que yo descubrí en todo este camino para que tú vuelvas a ser dueño de tu vida y por lo tanto de tu destino. Me interesa muchísimo que realmente identifiques el potencial y la valía que tienes para atreverte más cosas en la vida. ¿A quién aplica esto? En realidad, a todos los que queremos construir nuestro propio destino o a aquellas personas que ya nos cansamos en esperar cada enero, cada año para hacer un listado de cosas y más o menos en marzo saber que las hemos abandonado. Yo no sé si es que tú sabías, de todas las personas que nos ponemos en una fila a poner los deseos de año en diciembre, solo el 8% llega a diciembre. 8%. Imagínate. El 25% se votó en la primera semana. O sea, hoy estamos marzo, abril. Si no tienen procesos, si no tienen disciplina, esto pasa. Lo vemos también en el día a día nosotros, pero hay que tener mucha disciplina, constancia, proceso. Y gracias que al día de hoy tenemos esta forma digital de poder llegar a muchas más personas. Y eso es justo lo que estoy haciendo. Entonces, a través del programa digital, que incluye el acompañamiento, coaching conmigo, con mi equipo, sesiones de preguntas y respuestas periódicamente, nos vemos, mentorías y 2 eventos presenciales que a mí son los que me encantan. ¿Son estos eventos incluidos de los viajes? Son 2 eventos, uno será en México, otro será en Miami, de 3 días completamente inmersivos, y lo que busco es que realmente en una experiencia presencial tú dejes ese siguiente paso, ese salto cuántico del que hablábamos, el salto cuántico en tu vida, porque ningún cambio va a ocurrir en la vida real si no lo tienes antes mentalmente resuelto. Y lo hago ¿para qué? Porque me di cuenta, o sea, si yo lo descubrí, digamos que coloquialmente, paso a paso, y lo convertí en una metodología única en el mundo, ¿por qué no compartirla? Y es precisamente lo que estoy haciendo. Y sobre los viajes, claro, eso es el siguiente proceso, la siguiente fase. Una vez que ya seas dueño de ti, efectivamente nos vamos a llevar todas estas experiencias outdoors en lugares increíbles, extraordinarios, lugares que yo sospecho seriamente, Michele, que normalmente no irías. Claro. Ya. Más wild. Sí, tú irías a Miami, irías a New York, irías a las Maldivas, irías a Japón, irías a Roma, todo lo que tú quieras. No estoy seguro si irías a Mongolia, no estoy seguro si irías a la Antártida, no estoy seguro si irías a Gobi, el desierto en medio de China, no estoy seguro si Vietnam, si acamparías en Atacama, en el cielo más despejado del planeta, no estoy seguro. Okay. Contigo me apunto. Ya, vamos, porque va a ser una experiencia increíble. Me gustaría mucho si nos pudieran, cuando van a seguir cursos, para sí, lo podemos compartir y mucha gente puede hacer. Maravilloso, sí. Principalmente lo hago en mis redes y ahí lo comunico frecuentemente. Y bueno, no sé cuándo va a salir este episodio. El punto es que semanalmente voy a hacer estos eventos para que la gente se pueda sumar. Si quieres seguir a Jan Dudena en Instagram, Jan Dudena en Instagram lo pueden encontrar y lo pueden seguir ahí. Gracias. Otra cosa que te quería preguntar siempre, porque estamos compartiendo a esta comunidad de brokers o a clientes que quieren invertir en la Riviera Maya. La Riviera Maya, tú sabes que es un destino muy aspiracional para mucha gente, y como tú también ya compraste un pedacito de este paraíso aquí, mucha gente quiere hacerlo. ¿Qué consejo, qué recomendación le das a estos inversionistas que todavía están como dudando o se están esperando, no son seguros, le falta el empujito, digamos? Mira, yo creo que el lugar en donde elegimos vivir
es un pilar fundamental en nuestras vidas. ¿Y tú qué has encontrado aquí que te ha como ganado y hecho tomar esta decisión? No, y de paso quiero agradecerte por acompañarme en el proceso con iMéxico, porque lo que hicimos fue realmente identificar qué proyecto conceptualmente va más conectado a mi concepto de vida. Eso es maravilloso, porque ya en la zona es un sitio mágico, energéticamente especial en el planeta. De toda esta zona, no voy a vivir en toda esta zona, pero sí voy a vivir en proyectos que conceptualmente vayan alineados con lo que yo busco, en la vida. Entonces, ¿lo pude haber hecho solo? De pronto sí. ¿Pude haberme demorado unos 10 años en encontrar el lugar? Seguramente sí. Y la otra es justo lo que hemos hablado, preguntarle al que sabe, apoyarte en el que sabe, agarrar esa curva de aprendizaje, de valores y de experiencia. Y bueno, es lo que tú hiciste conmigo y la verdad que te lo agradezco muchísimo. En 3 meses logramos estos resultados. Estoy muy contento de poderte apoyar, haberte apoyado en este proceso. Y digo, por el abanico de propiedades que tenemos, que son más de 25 productos, siempre intentamos como encajar el cliente en estos proyectos. Sí, y lo haces increíble. Gracias. Increíble. En tus cursos que ahora estás impartiendo, ¿cuáles son los mensajes que vas dando o exactamente de qué van hablando? Porque yo sé que cambian siempre, entonces como por dar un poquito más a quien nos escucha la idea. Sí, mira, si lo pudiera resumir, ¿sí? Hablo de transformación personal. Las personas constantemente cambiamos. A veces cambiamos sin darnos cuenta. A veces cambiamos por contexto y a veces cambiamos por decisión. O porque a veces estamos en un loop y ni siquiera nos damos cuenta. Estás en ese piloto automático, según tú eres dueño de tu vida. Cuando la gente me dice, no, si yo soy dueño de mi vida, la siguiente pregunta inmediata que hago es, déjame ver tu tarjeta de crédito. Ya, porque ese número que yo estoy viendo ahí no refleja exactamente el título de propiedad de tu propia vida. Y es por eso, porque cuando estás en piloto automático, cualquier plan que no es tuyo suena bien. ¿Qué pasaría si tú eres el dueño de tu vida? ¿Qué pasaría si tú te das cuenta que tienes el poder para construir y convertirte en la persona que siempre has querido? Yo lo hice, yo viví varios años en piloto automático, varios años. Ya pasé por ahí, ya lo entendí. Ya entendí que estaba bastante confundido en el tema hasta que me di cuenta que realmente sí podía construir una vida de diseño. Es como, bueno, tú eres italiano, cuando tienes un traje... ¿Es un brillo o sí. No, eso es un orgullo, cuando haces hágame una camisa a la medida o un traje a la medida, ya. Y tú dices, no, yo utilizo ropa de diseñador. Ok, el mismo concepto. Si te gusta, también sería maravilloso pensar que puedes diseñar tu vida. Claro. Eso está increíble. O sea, que yo puedo ser el propio sastre de mi vida. Sí. O sea, que puedo ser el propio arquitecto de mi vida. Sí. Solo que también el albañil de tu vida. Entonces, los programas que hago son precisamente para eso. Cómo yo, desde la experiencia propia y con la autoridad moral de haberlo hecho, te acompaño en tu proceso de convertirte en dueño de tu vida y por lo tanto en el dueño de tu destino. Fantástico. Y tú como atleta deportivo de deportes extremos, ¿cómo has logrado meta extraordinaria y qué principio aplica cuando tienes que tomar decisiones inherentes a inversiones? Oh, buenísimo. Sí. Bueno, al final es la misma historia, ¿no? Es cómo elaboras un plan donde revisas varias alternativas y defines varios criterios. Yo creo que lo importante está allí, ¿no? Entonces, ¿ocupa siempre estos procesos mentales? Sí, lo hago, sí. Yo cuando estudié un MBA, entre todas las clases hay una que me encantó, que era una matriz de decisión, que es un cruce de variables y de criterios. Porque no todas las decisiones son idénticas.
pero serán diferentes en función de qué criterio, a qué le estoy dando peso en un momento de mi vida específico. Por ejemplo, regreso al proyecto, el de la casa. Entonces, ok, para mí es una inversión financiera y es una inversión personal. Más personal para mí que ahora mismo financiera, en mi proceso de, ok, quiero sembrarme en México y estar aquí. Y aunque en el momento de mi vida actual, mi vida se basa muchísimo en viajes por el tema del speaker, por el tema del espacio, por el tema de lo digital, cuando agendo mis semanas de desconexión, lo hago acá, en la zona, conectado. Entonces, no tendría sentido venir a una zona a recargarme en donde no me recargo. Correcto. ¿Sí me explico? Es como irte de vacaciones para estar ocupado. No tiene sentido. O sea, ni siquiera tiene sentido. O sea, ya, jamás he dicho esta oración y ahora que la escuché, ni siquiera tiene sentido lo que dije. Ya. Pero es exactamente lo que hacemos. Entonces, por eso insistía muchísimo cuando me acompañaste en el proceso, en la conceptualización y la unión, o sea, el match entre el concepto del proyecto urbanístico en el que ahora estoy con lo que yo considero en mi concepto de vida en el momento de vida en el que estoy. Entonces, es mucho más fácil tomar decisiones financieras cuando está alineado por ahí. Es lo que tú hablabas hace un rato, la coherencia. Claro. ¿Y cómo crees que alguien pueda, obviamente, identificar oportunidad inmobiliaria con alto potencial sin asumir riesgo? O sea, ¿qué te da la tranquilidad? ¿Cómo tú llegaste, por ejemplo, a sentirte seguro de no estar tomando riesgo? ¿Cuál fue el clic? Cualquier persona en el planeta, tú, yo y todos los que nos están viendo, nuestro cerebro está buscando certeza. Correcto. La que siempre intentamos dar a los clientes. Lo que más amamos en la vida es la certeza. Nadie quiere estar con una persona en su casa, en el trabajo, como socio, donde no sientas certeza de su comportamiento. La certeza es clave. En términos de inversiones, lo voy a poner en términos de aventura al principio y luego para hacer esta analogía, a mí se me haría muy difícil imaginar acaso hacer una expedición en el K2, la montaña más peligrosa en el planeta, con guías con los que no haya interactuado antes. Con guías de alta montaña con los que no haya interactuado antes y haya validado yo su confiabilidad y su experiencia. Entonces, siempre recomienda, ¿cómo puedo decir? Estar con lo mejor o tener el mejor guía. Sí, si fuésemos a jugar un partido de fútbol y los tenemos a elegir como en la escuela, bueno, ¿a quién eliges? Y Messi estaría allí. ¿Lo elegirías o no lo elegirías? Ya, y yo también. Lo mismo ocurre en finanzas. Ahórrate todo ese camino de incertidumbre y apuéstale a la certeza. Ándate con gente que sepa validadamente lo que está hablando. Y eso lo demuestras efectivamente con años en el mercado, con resultados en el mercado. A ver, aprovechando, yo no llegué a ti por coincidencia. Correcto. O sea, no fue una coincidencia. No es que yo estaba buscando un lugar en la península y no. La pregunta, regreso a la pregunta que más me encanta. La pregunta que yo me hice es, ¿quién es el mejor en la zona? No el segundo, no el tercero, no el 16, no el más barato. ¿Quién es el mejor? Ya entendí en mi vida propia que los mejores siempre tienen beneficios. Entonces, por definición básica, si yo estoy cerca del mejor, la certeza que voy a tener es mayor y mis resultados van a ser mejores. Muchas gracias, de verdad, por habernos elegido. A ustedes por recibirme. Estoy verdaderamente honrado de haberte poder hecho esta entrevista. Estoy muy agradecido. Gracias por este consejo que nos ha compartido. Te deseo seguir logrando todo este éxito que estás teniendo, de llegar a estas metas que me contaste que están ahí llegando, y espero verte más seguido aquí en Riviera Maya y que nos pueda seguir compartiendo otras historias
tan linda y bonita como la que nos compartió. Muchas gracias, Millán. Muchísimas gracias, Miquel, por la invitación. Gracias. Y ustedes recuerden que iMéxico Real Estate está aquí en Riviera Maya para asesorarte y para seguir trayéndote mentes increíbles como Millán Ludemi. Hasta luego. Gracias. iMéxico, transformative innovation.